hablaremos sobre rendimiento escolar en niños con epilepsia. Y para esto traemos a nuestro neurólogo pediatra, el doctor Franklin Montero, a quien felicito también por vamos a decirlo así, el galardón que le dieron en este último congreso de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctor, pero cuéntenos un poco de eso. Muchas gracias, Nasira, por invitarme de nuevo a mi casa. Así mismo. Y un placer compartir con todas las madres y los padres Radio Escucha sobre lo que es la epilepsia y el rendimiento escolar. En relación al reconocimiento de la Sociedad Dominicana de Pediatría, ellos dedicaron el simposium de neurología pediátrica que se hace dentro del Congreso, y fue una sorpresa, me lo dedicaron y me ofrecieron un reconocimiento, y la verdad es que se recibe con mucho agrado porque esa también es mi casa, la Claro. Sociedad Dominicana de Pediatría. Entonces, a lo largo de estos 22 años de práctica de neurología pediátrica, uno ha intentado aportar un granito de arena siempre en aras de que los pediatras y la sociedad dominicana, en sentido general, 22 pues años. Sí, es 22 años de trabajo de neurología pediátrica que yo tengo en este país. Entonces uno intenta cada día aportar a la sociedad para hacer una sociedad mejor. Sabemos que de Madre Paso a Paso que eso es cierto. El aporte que usted hace en este segmento de neurología pediátrica a muchos que usted ha ayudado. Así que igual como otros me ayudan a mí y a mis hijos en diferentes aspectos, mi responsabilidad y mi deber es dar a ellos también lo que yo sé hacer. Ellos me dan a mí lo que saben hacer y nos complementamos y nos hace una sociedad más fuerte. así mismo. Bienvenido, doctor. ¿También usted está en el regreso a clase? Sí, yo tengo mi hijo que va a terminar el año escolar que sigue su bachillerato, y entonces es regreso a clase y es como preludio de la universidad. Exacto. Es más fuerte la cosa. Y entonces tengo una grande que ya va al tercer año de facultad de farmacia, estudia en París, pero también eso es un regreso a clase a final de agosto. Mejor no hablar de eso. Porque es igual para todos. Es gratificante ver que los niños crecen, Es avanzan. gratificante hasta que no le llegue el correo del colegio. Pero también es gratificante saber que, bueno, los libros, las cosas, la ropa, la talla, los zapatos, todo creció. Y como todo crece, los precios también crecen. Pero los sueldos no. Como dicen, vamos a dejarlo ahí. Mejor vamos a dejarlo ahí. Es Para hacer un programa de salud, porque entonces nos pueden llevar a nosotros malos. Bueno, te vas a tener que traer a alguien al programa para que tengamos técnica de desangustiarnos y habilidades administrativas financieras escolares. Y entonces ahí uno como que dice, hoy no voy a tomar la hora de almuerzo a las 11 para escuchar las técnicas y los tips del programa de Nasira. Mira, hay que buscar una persona que nos ayude a todos, porque sí, es cierto. Tienes que mirar la moneda de las dos partes. De verdad. Aquí va a ser bien interesante. Estos 3 meses, como les comenté a todos, vamos a hacer 3 meses de regreso a clase. Temas sumamente interesantes en la que usted lo dice a otras madres, pero no sabe cómo encontrar la herramienta necesaria para solucionar ese caso. Nosotros la vamos a tener aquí en Madre Paso a Paso. Así que hoy, como les dije, vamos a hablar sobre rendimiento escolar en niños con epilepsia. Está con nosotros el doctor Franklin Montero, quien estará con nosotros desarrollando este tema tan interesante. Doctor, vamos a hablar desde, como dicen, paso a paso. ¿Qué es la epilepsia y qué puede causarla? Bueno, la epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente en el mundo. Se estima que aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas la padecen. Esas son las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los casos de epilepsia comienzan evidentemente en la infancia. El 70% de los pacientes con epilepsia generalmente tienden a curarse a lo largo del tiempo, y de esos pacientes que tienen pues el resto del 30% pues que no se cura, tiende a ir a la cronicidad y tiende a ser lo que es una epilepsia de difícil control.
Cuando uno habla de epilepsia, quizás las personas que escuchan el radio van a pensar, bueno, el que cae al piso, el que se mueve, el que bota saliva, y yo le voy a decir sí y no. Sí, porque esa es una manifestación de una epilepsia generalizada que toca el cerebro completo y que se traduce clínicamente por movimientos. Y no, porque hay otros tipos de epilepsias que no necesariamente trastornan el movimiento de manera visible, y entonces ahí en donde tú entras en el grupo de epilepsias, como yo le explico a los padres y a las madres, que no se ven. Y tú vas a decir, ¿cómo que no se ven? Bueno, es el niño que te puede hacer una epilepsia, por ejemplo, decimos no motora, que se queda, vamos a decir, en el limbo, que le llamamos una crisis de ausencia, por decir algo, que hay ausencias que son de verdad. Cuando digo de verdad, me refiero en el sentido de que es una epilepsia ausencia que aparece afectación eléctrica cerebral generalizada, y luego tú tienes aparentes epilepsia ausencia que son no de verdad, porque es del lóbulo temporal únicamente que se afecta, y por consiguiente, aunque el paciente parezca que está desconectado, él puede quizás no hablar, pero puede escuchar lo que está pasando, puede comprender a medias lo que está pasando, y después puede intentar responder a medias lo que le ha preguntado. O sea que es más difícil de responder la pregunta. Entonces, igual tú tienes los pacientes que, fíjate, el cerebro de los humanos tiene 2/3 de su tamaño, es lo que se llama la neocorteza, es neocórtex, es decir, la corteza nueva. Si tú comparas el cerebro de un primate, un gorila, un chimpancé, con el de un humano, te vas a dar cuenta que los gorilas y los chimpancés no tienen frente, pero tienen más protrusión hacia atrás en la parte occipital. En cambio, el humano tiene menos protrusión hacia atrás y mayor protrusión hacia adelante, se tiene la frente abombada. ¿Por qué? Porque el cerebro, la parte frontal que está en el cerebro es bastante grande, y esa parte frontal que forma parte de la neocorteza, cuando nace el ser humano es inmadura. Y al ser inmadura, pues entonces con los procesos de interacción y de estimulación y de educación, entonces comienza a madurar, y entonces en los niños y niñas que hacen epilepsia, en los niños y las niñas es más frecuente las epilepsias del lóbulo frontal. En los adultos es más frecuente del lóbulo temporal. Luego hay muchas epilepsias frontotemporales en los niños que hace que uno tome en cuenta como causa de posible factor disruptivo en lo que es la escuela. Y me vas a decir, ¿cómo así? Bueno, si haces una epilepsia frontal y no te puedes concentrar, porque la parte frontal evidentemente de los humanos tiene que ver mucho con las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas tienen que ver con inteligencia, memoria, análisis, introspección, lenguaje, cálculo, inherencia, muchas cosas. Entonces, si tu epilepsia es de esa zona del cerebro que tiene que ver mucho con lo que son las funciones ejecutivas, entonces tus funciones ejecutivas van a estar alteradas, y por consiguiente, pues tu relación con el entorno para lo que es elaborar una idea, responder una pregunta, hacer un análisis, hacer una composición, aprender a leer, aprender a escribir, también va a estar afectado. Entonces ahí es donde tú estás con las epilepsias que no se ven, y tú dices, pero es que el niño no tiene epilepsia, pero mira, no entiende. Pero cuando aquel niño que no manifiesta convulsiones en la que... Clínicas, que tú las ves. Exacto. ¿Cómo nosotros los padres podemos saber qué le está pasando a nuestros hijos? Bueno, buena pregunta, porque las madres conocen a sus hijos muy bien. Y realmente está el punto aquí en donde una madre dice, él tiene días que está más conectado o que está menos conectado. Y muchas te dicen, doctor, si no durmió bien la noche anterior, al otro día es terrible, no entiende nada. Es un punto importante. Porque muchas epilepsias, cuando el paciente no duerme bien,
se activan. Y entonces al día siguiente el paciente puede hacer muchas crisis. Las madres no te van a decir la palabra crisis, pero te van a decir cambia mucho cuando no puede dormir. O por ejemplo, cuando nos estamos preparando para salir o tenemos un viaje que hacer o partimos de vacaciones o llega algún familiar a la casa, este niño o esta niña no sabe regular la emoción de una sorpresa o de un evento nuevo. Ahí tiene otro.